Muy buenos días. Se abre la audiencia señalada para esta vista pública dentro del expediente número 4868-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Broker Energy Company, sociedad anónima, contra la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista y el gerente general del Administrador del Mercado Mayorista. A continuación, el secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva y hará las advertencias reglamentarias para la presente vista. La entidad postulante señala como actos reclamados a. La carta resolución firmada por el gerente general del Administrador del Mercado Mayorista, identificada con el número GG-189-2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en la cual se indica que, por instrucciones de la Junta Directiva, se requiere a mi representada sin ningún fundamento en la norma de coordinación comercial número 12 que preste una garantía antes de las 9 de la mañana del día siguiente, 15 de mayo de 2015, o que presente un contrato antes de las 9 de la mañana del día siguiente, 15 de mayo de 2015, en violación de la propia normativa que regula al administrador del mercado mayorista. B. La carta resolución firmada por el gerente general del administrador del mercado mayorista, identificada con el número GG-192-2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en la cual se informa a mi representada que, por instrucciones de la Junta Directiva, sin ningún fundamento en la norma de coordinación comercial número 12, la norma de coordinación comercial número 14, en el reglamento del administrador del mercado mayorista, que él mismo procederá a informar a los grandes usuarios y a los generadores sobre la suspensión de operaciones de mi representada. C. La suspensión de operaciones de mi representada a partir del 17 de mayo de 2015 a las 0 horas, sin haber incumplido jamás con el pago de suma alguna al administrador del mercado mayorista y teniendo una garantía vigente de conformidad con la ley y por el simple hecho de no haber prestado una garantía adicional arbitrariamente fijada con un plazo irracional e imposible de cumplir para ampliar la misma garantía y haber cerrado las operaciones del mercado mayorista de mi representada. Este tercer acto reclamado se evidencia mediante el acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala el día 11 de junio de 2015 por el notario Alejandro Solares Solares. La Junta Directiva, como órgano de dirección superior del administrador del mercado mayorista, emitió las decisiones que se plasman en cada uno de los actos reclamados en el presente amparo y los mismos fueron ejecutados por el gerente general como ejecutor de la Junta Directiva. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala constituyó en Tribunal de Amparo en la sentencia de primera instancia fechada el 27 de octubre de 2015, consideró: el actuar de la autoridad recurrida se encuentra encuadrada dentro de sus facultades legales, toda vez que la emisión de los actos reclamados fueron emitidos de conformidad con lo que establece el artículo 12.6.3 de la norma de coordinación número 12 contenida en la resolución 159-09 del administrador del mercado mayorista. Si el monto de la garantía ejecutada resultara insuficiente para cubrir los saldos deudores del participante, el AMM le requerirá al participante que en adición a lo anterior y de forma inmediata cancele la diferencia. Si el participante incumple dichos requerimientos, perderá de inmediato el derecho a hacer transacciones en el mercado mayorista y el AMM inmediatamente informará a la CNEE del incumplimiento para los agentes y grandes usuarios que estén relacionados mediante contratos con el participante que incumplió. Por su parte, el artículo 12.6.10 de la ya citada norma establece: el administrador del mercado mayorista, como responsable legal de asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado,
de las interconexiones internacionales, de realizar el despacho y programación de la operación del mercado dentro de los requerimientos de calidad del servicio, tomará las medidas urgentes que garanticen la continuidad del suministro y la liquidez del mercado mayorista. Lo anterior cumple con uno de los objetivos y que por mandato legal es responsabilidad del administrador del mercado mayorista, como es garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema eléctrico en general, por lo que, habiendo la Junta Directiva considerado que la garantía prestada no cubría el total al que ascendían las transacciones de mercado a término de la entidad recurrente, tal y como se le había notificado por medio de oficio GAAF-249-2015, girado por el gerente de apoyo administrativo y financiero, en el cual se le hacía saber a la entidad Broker Energy Company, sociedad anónima, que derivado de los cambios contractuales que estaba realizando y en virtud de que únicamente había presentado una planilla que cubre la potencia, oficio en contra del cual la entidad Broker Energy Company, sociedad anónima, presentó su oposición por medio también de oficio dirigido al administrador del mercado mayorista, y siendo además que el administrador del mercado mayorista recibió oficio de embargo sobre los derechos de pago de los contratos de comercialización de energía eléctrica del juicio ejecutivo seguido en contra de la entidad recurrente en el juzgado 14º de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, documento del cual se adjuntó una copia al expediente de mérito, se considera que la autoridad ante tales circunstancias y las expuestas en el oficio CG-189-2015 de fecha 14 de mayo de 2015 y que constituye uno de los actos reclamados, se encontraba facultada para tomar las medidas urgentes que considerara necesarias, y lo cual, concatenado con la normativa ya citada, se le hizo saber a la recurrente que debía realizar un ajuste a su garantía, debiendo aumentarla de forma inmediata, y al no hacerlo se encontraba facultada para hacer saber a los grandes usuarios suministrados por la entidad recurrente que la misma había perdido el derecho de hacer transacciones en el mercado mayorista. Siendo entonces que de lo ya considerado se evidencia la inexistencia del agravio denunciado por la concurrencia de los actos reclamados, toda vez que el actuar de la autoridad recurrida se encuentra dentro de la esfera de sus facultades y responsabilidades legales, y aun cuando a través del amparo se pretende la revisión de actos que evidencian una amenaza o disminución de los derechos constitucionales, el hecho de que en las leyes que rigen al administrador del mercado mayorista no existan los recursos que permitan la revisión del actuado no puede ser un objeto de amparo. No puede ser objeto de un amparo, ya que la transgresión al debido proceso y derecho de defensa en todo caso puede estar inmersa en la ley en sí, por lo cual la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad provee de un recurso legal para declarar tal circunstancia. Tampoco se considera que con las resoluciones, cartas y actuaciones del administrador del mercado mayorista se transgredan los derechos de libertad, de industria, comercio y trabajo, en virtud de que con la suspensión de las operaciones de la entidad recurrida y documentada en acta notarial presentada por la recurrente, no se le prohíbe o restringe tal derecho, en virtud de que al cumplir con los requisitos impuestos la misma puede volver a formar parte de los comercializadores de energía eléctrica tal como lo expone la entidad recurrida, y por lo tanto tampoco se advierte violación a los derechos inherentes a las personas humanas en virtud de que tales actuaciones están basadas en procesos administrativos reguladas por sus normas específicas, por lo cual es improcedente otorgar la protección constitucional solicitada y así debe resolverse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió deniega el amparo solicitado por el licenciado Rubén Aníbal Morales Montalbán en su calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal de la entidad Broker Energy Company, sociedad anónima, en contra de Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista y el Gerente General del Administrador del Mercado Mayorista por las razones consideradas. No se hace condena en costas ni se impone multa a los abogados patrocinantes por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad,
Quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Puede hacer uso de la palabra la parte apelante solicitante del amparo y la vista pública, Broker Energy Company, Sociedad Anónima, por quien actúa por medio de su presidente del Consejo de Administración y representante legal, abogado Rubén Aníbal Morales Montalbán, por entidad por la que quien hará uso de la palabra el abogado Ignacio Andrade Aycinena. Honorable Corte de Constitucionalidad, este es un asunto que se refiere específicamente a una serie de principios que son los rectores en materia de amparo, que sí hacen que el amparo sea procedente en este caso en particular, y me voy a referir a cada uno de ellos en lo particular. El primer aspecto importante a resaltar es básicamente el cumplimiento del principio de definitividad. Con anterioridad a que esta honorable Corte instaurara la doctrina del bloque de constitucionalidad en el año 2010, esta Corte había señalado que los actos del administrador del mercado mayorista estaban sujetos básicamente a una instancia superior, pero al analizar esa instancia superior en el reglamento del administrador del mercado mayorista nos damos cuenta que la instancia superior no cumple con el principio de tutela judicial efectiva. No cumple con el principio de tutela judicial efectiva porque en ejercicio de su función fiscalizadora del administrador del mercado mayorista conforme al reglamento, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica no tiene facultad de revocar, suspender o modificar lo resuelto por el administrador del mercado mayorista. De esta suerte se viola el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 establece que cualquier persona tiene el derecho a un recurso ordinario por medio del cual pueda revisarse específicamente lo actuado por la instancia inferior. El artículo 4 de la Ley de Amparo señala la necesidad de contar con un debido proceso administrativo y este debido proceso administrativo no ha existido en este momento. La aplicación en este caso de la doctrina del bloque de constitucionalidad demandaría la revisión de esta doctrina de la Honorable Corte de Constitucionalidad y por esta razón es sumamente importante que la Corte se detenga a analizar si verdaderamente la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene una facultad de revisar lo resuelto por el administrador del mercado mayorista y de revisar sus actuaciones. Y nos damos cuenta que al ver las facultades que tiene en una función que se llama mecanismo de verificación, simplemente no tiene esas facultades y por esa razón, en aplicación de esta doctrina de bloque de constitucionalidad, el principio de definitividad tiene que considerarse como no cumplido porque no existen medidas de tutela judicial efectivas por medio de las cuales un tribunal ordinario o una instancia ordinaria pueda revisar lo actuado. Entonces ya no existen recursos ordinarios efectivos, no existe tutela judicial efectiva. Paso a continuación, Honorable Corte, a considerar el argumento de falta de agravio, que es el caso fundamental por el cual el Tribunal de Primera Instancia decidió no acoger la solicitud de amparo solicitada por mi representada. Este es un caso, Honorable Corte de Constitucionalidad, donde la entidad Broker Energy, así quedó acreditado en el curso de las actuaciones procesales, jamás faltó al cumplimiento de una sola obligación en el curso de la vigencia de todos sus contratos.
nunca hubo la ejecución de la garantía por el banco liquidador. Entonces, desde ese punto de vista, es poco comprensible la mención de la disposición 1263, que habla que una vez ejecutada la garantía del banco liquidador, se suspenden las operaciones. En este caso en particular, honorable Corte, jamás la garantía del mercado, la garantía del banco liquidador en el mercado mayorista, que es la garantía en caso de incumplimiento, jamás fue ejecutada en el antes del momento en que fuera iniciado el amparo. Entonces, la mención del 1263 como fundamento simplemente es una falta de fundamentación del fallo. No ocurre esta instancia. Lo que el mercado mayorista hacía referencia es al mecanismo de ampliación de garantías que tiene un proceso claramente establecido en el reglamento. Ese proceso pasa fundamentalmente por el recálculo de una garantía, el otorgamiento de un plazo razonable para otorgarla, y una vez otorgada, pues se siguen y se continúan con las operaciones. En este caso en particular, honorable Corte de Constitucionalidad, el plazo ya había sido otorgado y de repente el día 14 de mayo, por medio del oficio 189-2015, el mercado mayorista indica que recibió una nota de embargo y que a resultas de esa nota de embargo se fijaba de plazo hasta las 9 de la mañana del día siguiente para fijar una garantía o tener un contrato. El plazo fijado es total y absolutamente irracional y total y absolutamente contrario a las disposiciones para fijar garantías adicionales. Esos plazos están fijados en la ley. Hay razones para establecer estos plazos. No había habido incumplimiento de la garantía. Sí, efectivamente, se había recibido una orden de embargo. Ahora, el mercado mayorista no se tomó la molestia de siquiera preguntarle a Broker Energy, miren, recibimos esta nota de embargo, ¿pueden ustedes cumplir con sus obligaciones? Simplemente dijo, no, vamos a fijar una garantía adicional y si no la prestan ustedes en 4 horas hábiles, yo pregunto en qué país del mundo pueden pedirse y otorgarse una garantía de una fianzadora o de una ampliación de un crédito, que sería básicamente la manera de ampliar la garantía en un periodo de 4 horas hábiles. Realmente era totalmente arbitraria e irracional la manera en que estaba actuando el administrador del mercado mayorista. Entonces, la pregunta es si a resultas de lo leído en el considerando por el honorable señor secretario de la Corte, en el sentido de que el mercado mayorista puede tomar medidas extraordinarias, si ya en la ley y el reglamento del administrador del mercado mayorista dice cuáles son esas medidas, si el propio administrador del mercado mayorista puede pasarse por encima de esa normativa que él mismo ya estableció para poder cambiar las reglas del juego a medio camino y cambiar las garantías. Como considero que es una emergencia, entonces te voy a pedir una garantía y ¿sabes qué? Me la vas a prestar en 3 horas. Eso porque resulta que a mí se me ocurre que esa es una medida que es urgente en este momento. La pregunta es si hay reglamentación que justifique una actuación arbitraria e ilegal en una forma tan vasta como para que, amparado en esa norma, el administrador del mercado mayorista pueda resolver una conducta contraria a sus propias normas. Eso es lo que está en juego en este caso, honorable Corte de Constitucionalidad. La facultad del funcionario público o de un funcionario de una autoridad privada que actúa en función pública para poder resolver a la buena de Dios el otorgamiento de una garantía. Nótese lo siguiente, honorable Corte de Constitucionalidad. En este caso en particular, no existía ningún pago específico que el administrador del mercado mayorista adeudara a Broker Energy por virtud
por virtud de un contrato, de una operación. Entonces, no existía ningún pago que Broker Energy pudiera hacer o tuviera pendiente de hacer, o fondos que pudieran utilizar del mercado mayorista para pagar obligación alguna. Entonces, ¿cuál era la amenaza real a la liquidez del mercado? Porque al final de cuentas, la pregunta que el administrador del mercado mayorista tenía que resolver y jamás resolvió era en qué resultaba afectada la liquidez del mercado mayorista. El mercado mayorista de repente se imaginó que eso podía resultar, pero jamás se tomó la molestia ni siquiera de preguntarle a ninguno. Asumió un montón de cosas y simplemente decidió de motu propio suspender operaciones, dar un plazo de 3 horas, suspender operaciones de viernes a domingo. Entonces la pregunta al final de cuentas ¿es eso un acto arbitrario e ilegal? ¿Sí o no? ¿Hay agravio? La respuesta es sí, honorable Corte de Constitucionalidad, hay agravio. Y hay agravio por 3 actos reclamados que son los reclamados en este amparo. ¿Hay definitividad? La respuesta, honorable Corte de Constitucionalidad, es sí. Sí hay definitividad porque no existe ningún mecanismo, ni la queja, ni el mecanismo de verificación por medio del cual la Comisión Nacional de Energía Eléctrica pueda decirle al administrador del mercado mayorista: actuaste mal y te ordeno revocar tu actuación. ¿Por qué? Porque el administrador del mercado mayorista no responde ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Las sanciones que puede imponer el administrador del mercado mayorista, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, son exclusivamente en contra de agentes, y el administrador del mercado mayorista no es agente del mercado, y a consecuencia de ello no existe medio ni remedio ordinario con el cual se pueda resolver este asunto, y existe un agravio personal y directo, agravio que subsiste a la presente fecha y que requiere de la intervención de esta Corte de Constitucionalidad para que se revoque el fallo venido en grado y a consecuencia de ello se declare con lugar la solicitud de amparo en los términos expuestos en la solicitud inicial y en el memorial de evacuación escrita de esta vista que estamos acompañando. Muchas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad. Se le concede el uso de la palabra como autoridades denunciadas a la Junta Directiva del Administrador del Mercado de Mayoristas, quien actúa por medio de su mandatario judicial con representación, abogado Luis Efraín Godoy Rivas, y el auxilio de la abogada Nidia Paola Navarro Archila, quienes harán uso de la palabra en tiempo compartido. Gracias, señores magistrados. Buenos días. Voy a pedir la venia del señor presidente solo para leer, llevar un orden en la exposición y también leer, solo exposiciones legales y un pequeño texto de un contrato suscrito entre el amparista. Gracias. Para empezar, realmente quisiera aclarar que dentro del mercado mayorista existen 3 tipos de mercado. El mercado a término, que es el mercado de contratos, dentro del cual las partes ejecutando la autonomía de la voluntad deciden entre ellas mismas cómo suscriben sus contratos, cómo garantizan el pago y el administrador del mercado mayorista no interviene en ello. Este mercado de mayorista realmente es un mercado de contratos porque esa es la forma de garantizar efectivamente el suministro. De tal suerte que esos contratos efectivamente se suscriben entre las partes, pero el administrador no los ve. Las partes únicamente presentan una planilla que se llama planilla de comercialización ante el administrador de mercado mayorista. Ellos pueden tener un contrato por 10 años, 20 años y ante el administrador pueden presentar sus planillas semanal o mensualmente. Mientras esas planillas no se presenten, el administrador no puede hacer ese despacho de la relación contractual. Y la regulación dice claramente que en este tipo de contratos, como es de la autonomía de voluntad, no se presenta ninguna garantía ante el mercado. Ahora bien, tenemos el mercado que es el mercado spot o mercado de oportunidad, que en este tipo de mercados se transan, se hacen compraventas de excedentes o faltantes de energía simplemente. Y es en este tipo de mercado realmente que el administrador va a ver que efectivamente exista la garantía, porque los consumidores toman del pool de los generadores sin tener una dedicatoria, igual, los generadores venden al mercado sin saber a quién vende y quién consume.
Lo mismo pasa en el mercado de vías de potencia, en el cual también solo se transan las diferencias y igual se toma el pool y de acuerdo a la demanda que tiene registrada uno con la diferencia de contrato. Y en ese igual el administrador de mercado mayorista debe garantizar esa figura. Posteriormente tenemos los tipos de usuarios, de grandes usuarios. Hay dos. Los grandes usuarios es el gran usuario participante, el que participa directamente ante el administrador de mercado mayorista, ¿ya? Y él asume sus responsabilidades, y el usuario representado que actúa a través de un comercializador. Es el comercializador el que celebra el contrato a término con un generador y le garantiza al gran usuario que a esa energía que él compró la va a tener disponible, la potencia y la energía va a tener disponible todo el tiempo. Y derivado de eso, realmente, y después viene la figura del comercializador. El comercializador es un intermediario entre la oferta y la demanda. Lo define el artículo 6 de la Ley General de Electricidad como una persona jurídica individual que compra bloques de energía con carácter de intermediación y sin participación en generación, transporte y distribución. Entonces, lo que hace el comercializador va, compra con un generador y esa energía y esa potencia, esa es la que va a vender a un participante, a un gran usuario. De tal suerte que el administrador no ve al gran usuario. En este caso, realmente broker, digamos, siendo un comercializador, tenía contratos con sus grandes usuarios. Y para el efecto, efectivamente, me voy a permitir leer un párrafo de esos contratos que constan en autos que fueron presentados por la amparista. Y que, digamos, esos contratos me siguen hasta 2015. Por ejemplo, uno entre la entidad exportadora Enlaza S.A. y dice en la cláusula tercera, relacionado con el objeto del contrato, estipula: Broker Energy, compañía, sociedad anónima, venda, exportador Enlaza la potencia de energía. O sea, él se compromete a venderle a ese gran usuario. El comprador se obliga a comprarla y efectuar el pago convenido con el comercializador. O sea, la relación jurídica es entre ellos dos, ¿ya? Entonces, posteriormente, las funciones del administrador de mercado mayorista son garantizar la seguridad y el abastecimiento del mercado. Y eso está establecido en el artículo 44 de la ley, refrendado en el numeral 12.6.10 de la norma de coordinación comercial número 12, que dice que el administrador como garante de la seguridad del Sistema Nacional Interconectado debe tomar las medidas urgentes que garanticen el suministro y garantice el suministro y la liquidez del mercado. ¿Por qué razón? Porque hay muchos generadores que venden al mercado y no saben quiénes son los compradores, en este caso al mercado spot. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos, con las transacciones de broker? Broker tenía el contrato, había suscrito dos contratos, uno con la entidad San Diego y otro con la entidad Hidropower, que le garantizaban su potencia y energía de todos sus grandes usuarios, de tal suerte que el administrador solo le constituyó una garantía por los excedentes que consumía en el mercado de spot, esos excedentes, nada más, y tenía una garantía de $312,000. Pero ¿qué pasó posteriormente? El 14 de abril recibimos una nota del administrador del mercado mayorista donde San Diego y Hidropower solicitan que el mercado, rescinda esa planilla que tenía con broker porque no había pago. Entonces el administrador resolvió que él no podía rescindir esa planilla en razón que había sido presentado por las partes y solo por las partes se podía rescindir. Eso con base en la norma número 13. Derivado de estas entidades generadoras vinieron e interpusieron amparos en contra del administrador de mercado mayorista porque no accedió a suspensión. Estas planillas que habían presentado, y llamó la atención que el contrato entre broker, San Diego y Hidropower sigue vigente. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron cumplir? ¿Ya? Sigue vigente ese contrato, sin embargo, la planilla se venció el 30 de abril. Quiere decir que a partir del 1 de mayo ya no tenían contrato de energía. Presentaron un contrato de energía con San José, de potencia con San José, pero no de energía. Entonces, ¿qué pasaba? Esos contratos que tenían en el mercado a término con estas entidades, con todos los grandes usuarios que desconocían la situación que estaba pasando broker, vienen y los mandan al mercado spot. O sea, no podía mantener la misma garantía cuando solo consumía el excedente y pasa toda su demanda, la pasa al mercado spot, poniendo en riesgo a todos los generadores.
Entonces el mercado mayorista, cuando vio esta situación, les pidió o que constituyeran, o sea, presentaran nueva planilla de energía, de contratos, de todos sus grandes usuarios, o al contrario, presentaran la garantía que cubriera eso. Se les dio un plazo, pero posteriormente fuimos notificados el día 12 de mayo de un embargo de la garantía de broker ante el mercado mayorista, ¿ya?, de parte de San Diego, reclamando un pago de $2.225.000 en total. Al ver esa contingencia, los constituimos en el tribunal, ante el juzgado 14º de primera instancia civil, faccionamos el acto notarial que ese oficio le llega a todos los clientes de broker, en el mismo sentido, que se les prohibía pagar a broker. Entonces realmente teníamos nosotros que no teníamos garantía en el mercado spot para garantizar todos los clientes y ponía en riesgo a todos sus grandes usuarios. El artículo 72 bis del reglamento nos ordena que debe notificarse a todos grandes usuarios por parte de la EME para evitar una contingencia, y eso fue lo que hizo la administradora de mercado mayorista. Los grandes usuarios fueron a contratar porque realmente no presentaron las planillas de contrato a término, ni presentaron ni emplearon su garantía. Y además, ¿quién iba a pagar? Broker alega en el amparo que ellos tienen un fideicomiso, pero realmente, en primer lugar, eso no está aprobado en autos, 1, y 2, además dicen ellos que el fideicomiso es inembargable, pero la orden judicial es que no paguen, no importa dónde tienen que pagar, ya sea en fideicomiso. Entonces, por esa situación es que realmente el administrador del mercado mayorista tomó estas decisiones de pedirle que a la brevedad pusiera la garantía, porque no podía poner en riesgo, porque el hecho que no le paguen a todos los generadores que venden al mercado spot, ¿ya?, al no pagar, digamos, a no tener una garantía, y que de todas maneras se le ejecutó la garantía a broker, no tenía con qué pagar. Entonces, ¿cómo iba a tirar al mercado? O sea, a todos los generadores, ¿ah?, con ese riesgo. Derivado de eso, es que nosotros realmente actúa el mercado con base a la normativa y con base a las obligaciones que le impone la ley. Únicamente, señor magistrado. Buenos días, honorables magistrados. Aunado a los argumentos anteriores, yo les voy a exponer acerca del requisito indispensable, obligatorio y previo que debe cumplir cualquier acción de amparo para ser viable. Me refiero al requisito previo de viabilidad, de definitividad. El artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal e Inconstitucionalidad, así como el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, establecen como requisito previo y obligatorio para que sea viable cualquier acción de amparo el agotamiento previo de los recursos ordinarios, administrativos y judiciales como parte del debido proceso. En el actual caso, este requisito previo no fue cumplido, toda vez que, contrario a lo argumentado por el accionante, relacionado con que estos recursos ordinarios no eran procedentes en el caso concreto debido a la naturaleza jurídica de ente privado del administrador del mercado mayorista, el accionante en su memorial de interposición expresa claramente el conocimiento de los artículos del 144 al 148 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, así como del artículo 11 y del artículo 13 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, que establecen un procedimiento de queja o denuncia ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica por las actuaciones del administrador del mercado mayorista. Es por eso que si el accionante pensaba que cualquiera de estas acciones le causaba algún agravio, debió haber acudido a esos procedimientos previos. Y toda vez que no lo hizo, es evidente que no cumplió con este principio de definitividad, así como que tenía conocimiento pleno de cuál era el procedimiento que tenía que seguir para recurrir lo actuado por el AMM. Solicito permiso para leer doctrina legal sentada por esta misma Corte con el objeto de ejemplificar lo que expuse. El expediente 710-2012, en la sentencia de fecha 26 de noviembre del 2002,
establece: en el caso de análisis, Generadora Eléctrica del Norte, Sociedad Anónima, promueve amparo contra la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista. Informada legalmente la amparista de la decisión de la autoridad impugnada, si estimaba que la misma le perjudicaba de acuerdo con el debido proceso, como agente del mercado mayorista, tuvo expedita la vía administrativa para impugnar la decisión que le causaba los agravios que señala en el escrito introductorio de amparo, de acuerdo con el artículo 11 y 13 del reglamento del administrador del mercado mayorista, el cual señala que corresponde a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica velar por el cumplimiento de las obligaciones de los participantes, ejerciendo la vigilancia del mercado mayorista y del administrador del mercado mayorista, así como investigar las quejas que presenten los participantes del mercado mayorista a dicha comisión. Además, ha sido jurisprudencia consistente de esta Corte, sentencias de 15 de junio del 2000, dictada en el expediente 219-2000, las sentencias del 30 de mayo y 13 de junio del 2000, dictadas en los expedientes 222-2000 y 221-2000, razón por la cual, evidenciándose que el amparista no agotó todos los recursos previos para promover amparo, incumplió con el principio de definitividad establecido en el artículo 19 de la ley de la materia, requisito de procedibilidad que sin su concurrencia, como ocurre en el presente caso, el amparo no puede proceder. Es por esto que solicitamos sea confirmada la sentencia de primer grado y se declare sin lugar la apelación que esta Corte conoce. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público, quien actúa a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, a través de su agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez. Gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes presentes en esta sala de vistas. En el presente caso, el Ministerio Público comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado en sentencia 27 de octubre del presente año, al haber denegado el amparo solicitado, atendiendo a la siguiente. Existe abundante y reiterada doctrina de esta honorable Corte de Constitucionalidad en el sentido de que previo a la interposición del amparo debe agotarse, entre otros, el presupuesto procesal de definitividad. Conforme a ello, el Ministerio Público asiente el criterio vertido por la autoridad impugnada en este caso, en cuanto que en efecto este principio no fue observado por el accionante, pues conforme la Ley General de Electricidad y su respectivo reglamento, así como el reglamento del administrador del mercado mayorista, existen en estas leyes los procedimientos por medio de los cuales el amparista pudo someter a discusión de dichos entes el asunto que pretende ventilar en amparo, no siendo esta vía la idónea, pues ello desnaturaliza su función. Conforme a los artículos 2 y 45 de la Ley General de Electricidad, 1 y 8 del reglamento de dicha ley, 11, 13 y 20 de su reglamento y 144 y 149 de la Ley General de Electricidad, es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el ente rector y el que debe velar por el cumplimiento de las normas en esta materia. En ese sentido, el Ministerio Público afirma y sostiene que es ante dicho ente que debió el amparista formular sus reclamaciones en caso estimara que el administrador del mercado mayorista y su gerente pues hayan incurrido en ilegalidades. Conforme lo anterior, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que, al conocer en apelación, declare sin lugar el recurso interpuesto, que se confirme la sentencia de primer grado y que se deniegue el amparo promovido, emitiendo las restantes declaraciones que el derecho corresponde. Muchas gracias. Por finalizada la presente vista pública.